Mariano Uberti es bioingeniero, investigador en Estados Unidos y uno de los pocos corredores en lograr algo increíble. Completó una maratón en cada uno de los 7 continentes, incluida la Antártida. Además, terminó las 6 majors: Boston, Londres, Berlín, Chicago, Nueva York y Tokio. En el día a día, Mariano investiga tecnologías biomédicas con foco en resonancia magnética y espectroscopía. Su historia nos recuerda que no hay límites cuando hay pasión, constancia y coraje. Y como me había preparado muy bien fui muy conservativo en la carrera porque tenía todos los miedos de esto. Para los maratonistas tenemos algo que se llama la pared, que aparece al kilómetro 35. Para la gente que no corre, una maratón es de 42 kilómetros y la maratón básicamente empieza la carrera, dicen, al kilómetro 32. O sea, todo lo otro es que te sentís bárbaro, qué sé yo, y a los 32 es donde empieza acá a funcionar la cabeza. La cuestión. Y entonces, bueno, está este dicho que dice que, bueno, muchas veces uno gasta toda la energía al principio y cuando ya llegan los últimos kilómetros no tiene la energía para terminar. Entonces yo fui muy conservativo y termino mi maratón con un montón de energía. Y era en la ciudad donde vivo, que es una ciudad mediana, así que no había mucha gente viendo, habrán sido 2000 corredores. Y bueno, me quedó el gustito de decir, che, esto no está tan mal, me gustó esto, haber entrenado unos 6 meses y dije, me gustó bien esto como complementa con mi vida, el levantarme un domingo a entrenar, después toda la energía que tengo después de entrenar y durante la semana. Entonces cuando ya empecé a conocer corredores y empecé a entrar en este grupo, mi segunda maratón, digo, voy a correr Chicago porque era una maratón multitudinaria, no me acuerdo si tiene 30.000 o 50.000 corredores, lo máximo, y hay como 1 millón de espectadores y es toda una fiesta de la ciudad. Entonces digo, bueno, voy a correr una maratón grande y con esa ya está. O sea, corrí la de Omaha, corro una maratón grande y con eso me quedo. Entonces corro esta maratón, veo que mejoro muchísimo mis tiempos ya con 2 años de casi de entrenamiento. Me siento mucho mejor corriendo y también me doy cuenta que esa maratón era una maratón que es un major, o sea, una maratón grande, de las cuales hay 6 en el mundo. A partir de 2025 ahora va a haber 7, que son el circuito de maratones, de las maratones más prestigiosas. Entonces pasa esto, entonces 2012 corro mi primer major. Y después corro una tercera maratón que era una regional que era muy linda en Minneapolis, porque en el otoño es un lugar con lagos y donde se pone todo de colores, anaranjado, amarillo. Entonces me dice, es una maratón muy linda, muy plana. Corro y me doy cuenta que con mi tiempo, era mi tercer maratón, había mejorado mucho y quedé muy cerca del tiempo de clasificación de la maratón de Boston. Y la maratón de Boston, para la gente amateur, es la maratón es la maratón más prestigiosa para muchos del mundo. En Estados Unidos definitivamente la más prestigiosa, es la maratón más vieja de Estados Unidos, es la primera. Y básicamente cuando corro mi tercer maratón de Minneapolis, me doy cuenta que estoy a 40 segundos, sin quererlo, de esa maratón. Entonces dije, mira, estoy acá, digo, qué honor va a ser como corredor amateur poder entrar por tiempos clasificatorios a la maratón, que era mi segundo major. Y esa esencia te llevó a Inglaterra, te llevó a Berlín, te llevó a Ciudad del Cabo y a Japón. Y a Japón, sí. O sea, las 6 maratones que completé, que las terminé en el año 2023, fueron en Estados Unidos, Boston, Chicago y Nueva York. Luego hice en Londres y Berlín en Europa, y la última con la cual completé los 6 majors era Tokio en el año 2023. Lo que pasó después de eso, me adelanto a tu pregunta, va a ser qué pasó después que terminaste esto. Claro. Como yo estoy diciendo, bueno, ¿qué hago después? ¿Pero qué queda? ¿Qué queda? Y bueno, pasa que también hay como un grupo, hay un club que se llama el Club de los 7 Continentes, que básicamente es un club selecto de corredores que completaron una maratón en cada uno de los continentes del planeta, en 7 continentes, los 7 continentes, dependiendo, no sé, hay como una disputa a ver de cuántos continentes tenemos, algunos dicen que hay 8 o más. Y entonces, bueno, dije, bueno, mira, básicamente ya había corrido en 3 continentes, y dije, bueno, ¿cómo hago mis próximas maratones? Voy a tratar de completarla en otros continentes. Y también pasa que se estaban candidateando carreras
que al final ganó Sydney para ser el 7º Major. Entonces dije, cuando se estaban candidateando, son como 3 años de pruebas, donde las evalúan y después eligen. Cuando llegan a cierto nivel dicen, bueno, ahora hay 7 meses que a partir de 2025, ahora en septiembre, va a ser la de Sydney. Entonces una de esas era Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y dije, bueno, vamos a hacer Ciudad del Cabo, si eligen Ciudad del Cabo ya la tengo. Eso la hice en 2020, fue después de Japón, creo que fue 2023 también. Sí, creo que hice, no me recuerdo bien el año, pero hice esa y luego el año pasado, en 2024, hice Sydney. Y con eso había completado. En 2023 también vine a Argentina y hice la de Buenos Aires, que corrimos acá con unos chicos de Selva y con mi sobrino corrimos la de Sudamérica. ¿Con quiénes de aquí de Selva? Corrí acá también hablando de personas que te ponen la semillita, con Cristian Borgoño, Alejandro Ayunta y la hermana de Alejandro Ayunta que está viviendo en Rosario. Y mi sobrino que vive en Córdoba, que también era su primera maratón, le digo animate, y bueno, hizo su primera maratón, corrimos en Buenos Aires en el año 2023, creo que fue, si no me equivoco. Cuando yo era chiquito y tenía 12 años, acá en la zona no hay mucho atletismo. Entonces el atletismo era algo que lo veías por televisión para mí. Pero me acuerdo que una vez hicieron una maratón interprovincial entre Cera y Selva. Era una maratón media, era de 21K. Y había este chico, Cristian Borgoño, él estudiaba en Catamarca al tiempo, por ahí Cristian me va a corregir porque siempre cuento la historia y no la cuento bien, ¿no? Pero básicamente él fue el único de Selva que se preparó para correr y para tratar de ganarla, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que yo lo vi correr, salían de acá, o sea, solamente vimos que salieron de acá, después no sabíamos qué pasó, ¿viste? Pero nunca me olvido, y sí, le dije a él y le agradezco porque él fue el que sembró la semilla que yo dije, algún día... para mí era un héroe porque alguien del pueblo estaba corriendo con todos estos maratonistas que venían, porque traían todos los maratonistas a nivel nacional para tratarse de que la maratón tenga mayor envergadura, y este chico se animó a correr, digamos, fue algo que me quedó en la cabeza, y eso hizo que yo algún día quisiera correr una maratón. Mariano, y ahora nos encontramos en la Antártida. ¿Volviste de esa maratón? ¿En qué consiste? ¿Cómo es? ¿Cómo bueno, esta maratón justamente es una maratón, es muy, por decirlo, lleva una logística muy importante, porque sería muy largo de contarte todos los detalles, pero entrar a la Antártida es un privilegio muy grande. O sea, en general 16 países creo que tienen el privilegio de estar en Antártida para propósitos nobles para el mundo, investigar. Entonces el tiempo que tenemos que una persona puede estar en la Antártida es muy limitado. Y bueno, para llegar a la Antártida es difícil, así que bueno, éramos alrededor de 125 corredores que podíamos ir. Es una compañía, es un grupo de corredores que empezaron a hacer esto hace 30 años. Entonces bueno, era una logística, nos juntábamos en Buenos Aires, o había un vuelo charter para ir a Ushuaia, después era como un pequeño crucero que nos llevó a 2 días de viaje para llegar a la isla King George, que es la isla que está más al norte de Antártida. La eligen porque al fin del verano no hay hielo en general ahí, y hay 4 bases donde permiten que podamos poner, digamos, los 42 kilómetros para poder correr en un camino muy precario que existe entre estas bases. Así que bueno, las temperaturas tampoco son tan extremas, son entre 10 grados y bajo ceros a 0 grados, más lo que el viento es un factor importante, claro. Puede haber vientos de hasta 80 kilómetros por hora. Entonces, básicamente era la cuestión del clima, del viento, del gozo. Bueno, claro. Yo entrené durante el invierno, tuve la suerte que en este momento es invierno en claro. Nebraska, así que estuve entrenando durante el invierno para ir a Antártida. Bueno, ¿cómo la sobrellevaste y cuál fue el momento más difícil de como te decía antes, yo tuve 2 días antes de salir del viaje, me había nevado en Nebraska y había hielo, y salí de casa, me caí al salir de mi casa por una escalera y me esguincé, tuve como una distensión de todos los ligamentos del tendón de Aquiles.
Así que estaba completamente desahuciado y preocupado de que no sabía si iba a poder correr o no. Pero bueno, ya estaba todo armado, ya estaba todo para ir. Así que bueno, salí hacia Buenos Aires. En Buenos Aires me hice como unos retoques ahí de una amiga de ayudarme ahí con unas inyecciones para que mejore. Y yo no corrí nada los últimos 8 días. Fui directamente a correr. Ese día era un sábado. Bueno, al final terminó siendo un viernes la carrera. Así que bueno, fui con eso y después en el barco para sumarle condimentos, llegué con dolor de garganta y estuve con fiebre hasta el día de la mañana de la carrera. O sea que yo salí a correr, como diciendo el liceo militar, para mí fue como se viene el enemigo y hay que salir y bueno, si tengo que abandonar, abandono. Teníamos la posibilidad de poder bajarnos, de decir, en vez de 42, decir que querías correr la de 21 kilómetros. En el momento hasta antes de la carrera se podía decir y uno podía cambiar, pero dije, bueno, vamos a ver cómo me siento. Y con la misma adrenalina ya a la mañana, digamos, cuando ya estaba vestido, me empecé a sentir mejor después que quebré la fiebre. Básicamente una vez que ya estábamos en los botes para ir a la largada, me empecé a sentir mejor. Y bueno, durante la carrera mi estrategia, porque estaba mal con el tobillo, fue de caminar todas las partes de la carrera donde había partes muy rocosas o había partes de barro. Entonces ahí no quería arriesgar el pie, entonces caminaba esas partecitas y todas las otras partes las fui corriendo y la corrí muy lenta. Pero bueno, el objetivo era terminarla, completarla para poder lograr mi objetivo de decir que había terminado esta carrera. Así que estuve hasta el día anterior, creo que estaba completamente negativo y después que terminé, bueno, contento de poderlo haber hecho. Y ahí levantaste la bandera de Selva. Sí, ahí llevamos la banderita de Selva. Y bueno, un poco también en honor, sé que la gente del pueblo se enorgullece de cuando alguien del pueblo hace, no sé, jugamos al fútbol, ganamos un campeonato o se recibe o cosas acá en el pueblo, lo celebramos mucho, así que bueno, fue un poco también de agradecimiento, de decir de dónde uno viene, todo lo que somos, en gran parte fue la formación de aquí. La primera carrera dijiste que terminaste la maratón y pensaste cuándo es la próxima. ¿Te pasó lo mismo con la de Antártida? No, ahora no, con la de la Antártida una vez y nunca más, porque realmente fue, o sea, hay muchos factores. Fue el factor de ir 2 días en barco, que se mueve mucho, haber estado enfermo en el barco y haber tenido que ir a correr, digamos, cuando ibas en bote era el agua a 32 grados y hacía una temperatura de bajo cero, unos pocos grados. Fue durísimo, o sea, fue una experiencia muy dura. O sea, estoy contento que la terminé y creo que nunca más quiero volver. Pero alguna otra sí, seguramente. Sí, otras maratones sí, pero estas condiciones fueron más como las condiciones de una ultramaratón, una maratón ultra que le dicen de senderismo, que una maratón de pavimento, o sea, totalmente distinto. Fue más sendero que otra cosa. ¿Venís seguido a Selva? Trato de venir una vez al año al menos y si puedo, por ahí me hago una escapadita, cuando puedo por ahí trato de venir un poquito más ahora mi mamá tiene un poquito más de edad, tratar de visitar y disfrutarla lo más que puedo. En todas las posibilidades que tengo, ahora a veces podemos trabajar remotamente, así que claro, por ahí puedo venir y hacer un poquito de trabajo acá y esas cosas. Mariano, yo te agradezco infinitamente que me hayas recibido y que accedas a hablar conmigo. Bueno, muchísimas gracias, fue un gran placer. La verdad que me encanta tu energía, creo que hablé mucho porque la energía que tenés y bueno, ojalá que esto les sirva a la gente, que hayan podido sacar algo y bueno, le mando un saludo y un abrazo a toda acá la gente del pueblo. Que bueno, tenemos un gran sentimiento por el pueblo y estoy muy orgulloso de ser de Selva. Así que... El aplauso, por favor, el aplauso. Muy bien, muy bien.